Dios les bendiga en este día. Es un placer saludarles y de parte de MEC, Ministerio de Educación Cristiana, La Cosecha, en su programa virtual, estamos una vez más saludándoles y presentando a ustedes un nuevo periodo, segundo periodo del año 2024 para todos los hermanos integrantes de este diplomado en Ministerio Pastoral. Hoy estamos con la clase homilética bíblica, segunda parte. La clase de homilética tiene dos entregas. La primera entrega la dimos en 6 semanas y pues hoy estamos con la segunda parte, homilética bíblica 2, que es una continuación de lo que estuvimos nosotros viendo anteriormente. Hoy pues iniciamos con la clase homilética bíblica 2. Damos entonces inicio a esta clase con un pequeño repaso de lo que vimos en las clases anteriores. Homilética bíblica. ¿Qué fue lo que vimos? Vamos a revisarlo en este momento. Vimos el concepto de homilética. ¿Qué es homilética? Homilética es la ciencia y el arte de la predicación. ¿Por qué la homilética es ciencia y por qué la homilética es arte? La homilética es ciencia porque requiere de estudio, de preparación. Un predicador debe preparar el sermón, debe tomar tiempo, debe estudiarlo, debe de rehacerse cada vez que va a predicar el sermón. Es sistemático porque no va a tomar al azar, sino que va a llevar una secuencia. La ciencia es secuencial. Por lo tanto, la homilética es una ciencia. Que también es el arte. ¿Por qué es el arte? Porque requiere de habilidades, vamos a ver, ¿de qué más requiere? De pasión, de pasión, ¿de qué más requiere? De comunicación, ocupa destrezas, habilidades, destrezas, pasión, comunicación. Todos estos elementos hacen de la homilética un arte. Se requiere la gracia, se requiere las cualidades para entrar a las personas y eso es un arte. El hecho de ser influenciable hacia las personas es algo nato, es algo que las personas que predican lo deben de tener. Por lo tanto, la homilética es una unidad compuesta de la ciencia, porque requiere estudio y porque es sistemática, y el arte. ¿Por qué? Porque requiere habilidades, porque requiere destrezas, requiere destrezas. Es muy, muy importante, requiere destrezas. También estudiamos en las 6 clases anteriores la preparación del mensajero. Es tan importante, amados hermanos, amadas hermanas, entender que antes de preparar el sermón o el mensaje, primero debemos de trabajar con la preparación del mensajero. Primero debemos de trabajar con la preparación de la persona que está predicando, la persona que va a predicar. Y esa preparación dura toda la vida. Esa preparación consiste en tener una formación integral del predicador, una formación integral en todas sus áreas. ¿Cuáles son esas áreas? ¿Cuáles son esas áreas? Número 1, saber conceptual. Vamos a explicar en qué consiste el hecho de saber conceptual. ¿Qué es saber conceptual? Tiene que ver con los conocimientos que se adquieren
con los conocimientos que se adquieren. Un predicador no debe ser alguien que no entienda lo que está predicando, alguien que no sabe lo que está predicando. Saber conceptual tiene que ver con doctrina, tiene que saber doctrina. ¿Qué debe de saber un predicador? Debe de saber Biblia. ¿Qué más debe saber un predicador? Doctrina, ¿sí? Debe de saber historia. ¿Historia de qué? Historia de Israel, historia de la iglesia. Debe saber historia de la vida, porque va a predicar la palabra de Dios y en algunos momentos la palabra de Dios está entrelazada con situaciones cronológicas, históricas, seculares. Por ejemplo, Babilonia, por ejemplo, Egipto. Entonces, por lo tanto, debe saber historia. Historia de Israel, historia de la iglesia y debe de saber historia secular. Como también debe el predicador, debe también entender un poquito de cultura general. Mire qué importante, ¿En qué debe de estar basado el predicador? En saberes conceptuales, en entender esto. Mire, no es así de fácil, no es tan sencillo como usted lo cree. Claro que el predicador tiene que tener la guianza del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, el favor del Espíritu Santo. Eso tiene que ver con el llamado. Pero eso no significa que el predicador no debe prepararse. No debe, por lo tanto, no debe ser un neófito, porque entre más sepa, entre más conoce, más bendice a la congregación, menos se mete a problemas doctrinales. ¿Qué otros elementos debe de saber el predicador? Saber procedimental. ¿En qué consiste el saber procedimental? En el servicio. En el servicio que hace. ¿Cuánto sirve? ¿Cuánto está formado en el servicio en la obra? Un predicador debe saber servir en la obra. Repito, un predicador debe saber servir en la obra. Un predicador debe saber servir en la obra y saber actitudinal. ¿En qué consiste el saber actitudinal? Consiste en el testimonio. Un predicador sin testimonio es un predicador nulo, es un predicador nato. Se convierte, como dijo Jesús, en un fariseo. Hagan lo que dice, pero no hagan lo que hace. No, nosotros debemos de ser hombres de testimonio. Lo que yo predico en el púlpito, lo debo de replicar en mi casa, en mi trabajo, en mis actividades diarias. Lo que yo predico en el púlpito, lo debo replicar en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, en mi trabajo y en todo lugar, ya sea en privado, en público o en secreto. Yo debo de comunicarme de manera correcta, dar testimonio fiel de que yo estoy predicando la verdad, y que yo estoy viviendo la verdad. Por lo tanto, esas son las tres de las áreas de preparación: conceptual, saber doctrina, saber tener conocimiento; procedimental, ejecutar ese procedimiento en el servicio, en realizar el trabajo en la obra. Ese es el saber procedimental. Y el saber actitudinal, el testimonio, el carácter. Y después entendemos lo que es la preparación del mensaje. Dos elementos de la preparación del mensaje: identificar todos los elementos del sermón e identificar los tipos del sermón. ¿En qué consiste en identificar los elementos del sermón? Entender que el sermón lleva un título, ¿sí, verdad? ¿Qué lleva el sermón? Un título. El sermón lleva un texto principal, un texto áureo. Vamos a ir identificando por qué es importante el texto áureo. El sermón debe de llevar una idea central, también llamada verdad central. También algunos le dicen objetivos, otros le dicen propósito.
nosotros lo vamos a ver en esta clase como el propósito. El propósito. ¿Qué más es importante? La introducción. Todos estos elementos los veremos en este periodo. La introducción. ¿Por qué es importante que haya una introducción? El cuerpo y las conclusiones. Posteriormente estaremos revisando todo eso. Identificar los tipos del sermón. Hay varios tipos de sermones dependiendo a quién estudiemos, pero desde este material de James Braga veremos que hay el sermón temático, el sermón textual y el sermón expositivo. Usted a esta altura ya se recuerda en qué consiste cada uno de ellos. Esta es una pequeña retroalimentación de lo que hemos visto en las 6 entregas anteriores. Ahora damos inicio al contenido de este periodo número 2. Recuerde, homilética bíblica 2, estamos estudiando el material de James Braga. James Braga. Esta es la portada, usted ya tiene en su poder este material desde el periodo anterior. Este es el material que estamos estudiando. En las primeras entregas vimos lo que usted acaba de revisar. Ahora vamos con la siguiente entrega. Y comenzamos con la dinámica de preparar sermones o la labor de preparar sermones. Y vamos a entender que no hay camino fácil para la preparación de sermones. Los sermones deben ser transpirados, deben de sudarse los sermones. Antes de predicarse, preparándolos, orando, entregándose al estudio. En el momento de la predicación debe transpirarse el sermón y posteriormente, cuando se termina el sermón, pues es ahí donde usted va a llevar a la práctica lo que usted ha predicado. No hay camino fácil para la preparación de sermones. ¿Por qué? Porque es algo que demanda mucho esfuerzo laborioso y paciente estudio. No puede ser un predicador contundente de la palabra de Dios si usted no estudia la palabra de Dios. Paciente estudio. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo dedica usted al día en la preparación de sermones? ¿Cuánto hora? ¿Ayuna usted antes de una predicación cuando sea posible? ¿Se prepara usted? ¿Tiene predicaciones ya adelantadas? Es muy importante porque la predicación sin estudio de la palabra es una predicación vacía, emocional. Y muchas veces, como hemos hablado en otros temas, confundimos la unción y el fuego del Espíritu Santo con una emoción humana, carnal. Después de haber aprendido estos principios, debe haber también una asidua aplicación de estas normas. Mire, a aplicación, la preparación del mensajero, la parte de saber actitudinal, ¿sí? Mi comportamiento, cuando yo lo aplico. Si el estudiante ha captado totalmente los principios de la construcción de sermones, estarán bien encaminados hacia la meta de llegar a ser un eficaz redactor de sermones. ¿Usted es un eficaz redactor de sermones? ¿Es usted un eficaz? ¿Está en la meta de convertirse usted en un eficaz redactor de sermones? Esperamos que sí. La preparación continua le ayudará a convertirse en lo que Dios quiere que usted sea, un predicador con eficiencia, con entrega. Sus mensajes podrán quedar tan claramente presentados desde el principio al fin que sus oyentes podrán seguir punto por punto. Yo le hago esta pregunta a usted. Cuando usted predica, ¿la gente sabe de qué predicó? ¿La gente sabe el tema? ¿Sabe cuál es el versículo principal?
¿Sabe todo eso la gente? ¿Se queda conmovida la gente? ¿O el chiste, que no siempre es malo tener un poco de gracia en un mensaje, pero se acuerda más la gente del chiste, que cuando está bien elaborado puede ser una herramienta útil, o está más pendiente la gente de cuál fue el tema principal, el objetivo del sermón, cuál fue el propósito del sermón? Entonces, sus mensajes podrán quedar tan claramente presentados desde el principio al fin, que sus oyentes podrán seguir punto por punto. Continuamos. ¿Cuál es el formato de un bosquejo del sermón? Bueno, utilicé el formato que trabajamos nosotros en nuestras guías de grupos familiares. Un título, usted debe tener el título bien claro, bien redactado, corto. El texto principal o el texto áureo, siempre debe de haber un texto principal en un sermón, siempre. El texto principal nos ayuda y vamos a ver más adelante la importancia del texto. El propósito, ya le hacía referencia en el repaso de lo anterior, lo importante del propósito. ¿Por qué es importante el propósito en un sermón? Igual que un título. El título es de suma importancia. ¿Por qué es importante el título en un sermón? Ya lo vamos a ver dentro de un momento. ¿Por qué es importante el texto principal en un sermón? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante el texto principal? Vamos a verlo dentro de un momento. ¿Por qué es importante el propósito? El propósito es la clave del sermón. Repítalo una vez más. El propósito correcto es la clave del sermón. Si usted aprende a redactar propósitos, usted va a ir subiendo. Posteriormente la introducción amarra al oyente. El cuerpo es en sí el sermón. El cuerpo es la predicación en sí y la conclusión es el gancho final, el gancho, el jalón final. Así como el título y, y la introducción son el anzuelo de la predicación, la conclusión, la conclusión es el jalón final que se le da al sermón cuando ya mordió el anzuelo, ya estuvo usted trabajando con él para jalar el pez. Estoy usando la alegoría de la pesca, ¿verdad? Y la conclusión es el jalón final. ¿Cómo estamos preparando conclusiones? Todo esto lo veremos a partir de hoy. Y pues iniciamos con el título y el texto principal. ¿Por qué es importante preparar títulos? ¿Y cómo preparar títulos? Usted tiene el material en su poder, ya sabe que necesita leer el material, estudiar el material, trabajar el material. ¿Cómo preparar títulos en un sermón? Un bosquejo debería ser breve, escuche bien. La introducción y la conclusión, así como las divisiones principales, deberían expresarse en tan pocas palabras como sea coherente, con una comprensión adecuada. Asimismo, los puntos contenidos en la consideración, que es simplemente una elaboración de cada subdivisión, deben ser indicados de manera concisa. En otras palabras, deberíamos tratar de comprimir párrafos enteros en breves afirmaciones y usar abreviaturas en lugar de palabras completas, siempre que sea posible. Y vamos a ver el capítulo 9 y 11 del material, y ahí vamos a ver ejemplos de predicaciones. Pero el bosquejo es para nosotros, una guía para nosotros. Por lo tanto, no es conveniente hacer bosquejos muy grandes. Ahora continuamos con el título. Necesitamos elegir títulos. En la construcción del discurso, el título es, por lo general, uno de los últimos puntos a tocar. El procedimiento habitual es la formulación de la proposición y del bosquejo principal ante todo.
Pero para conformarnos al orden del formato en capítulo 4, consideraremos el título antes de tratar los otros pasos de la preparación de un sermón. Necesitamos ya de entrada conseguir una clara comprensión del significado del asunto, del tema, del tópico y título. Algunos escritores de homilética diferencian entre asunto, tema y tópico. Dicen que el asunto da la idea general, en tanto que el tema o tópico da un aspecto particular o específico. Bueno, el título es de suma importancia. El título va en relación a un tema general. El tema general, por ejemplo, es el perdón. El título es el perdón de Dios. Bueno, ¿a quién va dirigido el perdón? El tema general es el perdón. El título es algo específico. ¿A quién voy a perdonar? O a mí me van a perdonar. ¿Quién me va a perdonar? ¿Por qué me va a perdonar? Miren qué tremendo, qué importante. Así que esto que sea de mucha importancia, vamos a continuar. ¿Cómo hacer para elaborar un título? Principios para la preparación de títulos de sermones. El título debería ser pertinente al texto del mensaje. Por eso es importante un texto principal. El título debe ser inherente, pertinente al texto del mensaje. El título puede consistir en una frase seguida de una pregunta. Es un modelo de título. El título puede ser así. Puede consistir en una frase seguida de una pregunta. Bueno, digamos, el amor de Dios. ¿Cómo obtenerlo? Mire, el amor de Dios. ¿Cómo obtenerlo? Sería bonito. El título puede darse en ocasiones en forma de un sujeto compuesto. Un sujeto compuesto está hablando de plural, sujeto compuesto. Hay bonitos ejemplos de este tema en la lección que estamos revisando. El título debe ser interesante. Mire, el título debe ser interesante. Por aquí vamos. Yo me tiré para acá en contravía. El título debe ser interesante. El título debe estar en armonía con la dignidad del púlpito. Cuidado con elegir títulos muy absurdos, títulos muy vulgares, ¿sí? A veces los títulos deben de ser llamativos, interesantes, pero no vulgares. Deben de honrar y respetar la palabra y el púlpito. Por lo general, el título debería ser breve. El título puede establecer en forma de afirmación o interrogación, exclamación. Utilizando un pasaje de la Biblia en interrogación. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando Felipe y el etíope estaban platicando? ¿Sí? ¿Hay quien me explique? ¿Habrá quien me explique? ¿Quién puede explicarme? O en cuanto al perdón, ¿y ahora quién podrá rescatarme? Mire, ¿quién podrá rescatarme? El título puede consistir en una frase seguida de una pregunta. Ya lo vimos. El título puede darse en ocasiones en forma de sujeto compuesto. El título puede constituir una breve cita de usted, texto o de un texto de la escritura. ¿Podrá alguien ser salvo? El título es de suma importancia, pero el título debe ir acompañado, en lo que sea necesario, de un texto principal, también llamado un texto áureo. Un texto áureo. ¿Qué significa la palabra texto áureo? Texto principal. Un texto áureo es el texto principal. El texto principal es una base importante. Una base importante en la preparación del sermón. Una base sumamente importante en la preparación del sermón. Es importante, por ende, definir el texto principal en un sermón y entender que es de vital importancia. ¿Por qué? Porque le ayuda a mantener un orden en la predicación. Usted no simplemente tiene que citar versículos tras versículos tras versículos. Algunos
estudiosos y docentes de la homilética le llaman a esto verborragia. ¿En qué consiste la verborragia? En citar versículos por citarlos, por citarlos, por citarlos. Si usted se alinea al texto principal, se dará cuenta que en un sermón no es cuántos versos cita, sino cuánto enseña lo que citó. El texto principal propone el título del sermón, nos apoya en la introducción, colabora en la verdad central. Colabora en la verdad central. Es muy importante, muy importante. A partir de esto, vamos a hacer una pequeña tarea. Ejercicios. Prepare títulos para, digamos que usted va a predicar en una boda, y esa boda es para muchachos que han sido novios, que nunca han estado juntos. ¿Qué tipo de título y de texto principal? El título y el texto principal. Para una reunión de matrimonios maduros, ¿cómo le pusiera de título? Para un culto de jóvenes cristianos, para un funeral, ¿qué título le pusiera? Vamos a ver qué título le pusiera. Entonces, esta es la tarea que tenemos para hoy. Espero que con lo que hayamos aprendido en este día, usted tenga una base para desarrollar la primera parte de esta lección número 1. La preparación del sermón consiste primero en elegir un título y también, aunque el material no lo tiene, un texto principal. Fue un placer. MEC, Ministerio de Educación Cristiana de la Cosecha, les saluda. Será hasta la próxima.